evidente pues que es que a este gobierno no le interesan los jueces que juzgan desde luego desde la independencia judicial y con criterio. ¿El Estado qué hace? Pues tacha de imparcial al alto tribunal. De verdad, esto es de bochorno. ¿Ustedes no sienten bochorno? Eskerrik asko, presidente jauna, arratsalde guztioi. Bueno, aunque ya se lo han dicho otros comparecientes, señora Ibarrola, mi madre decía una frase cuando alguien salía y se ponía muy estupendo con los valores y con los principios, solía decir una frase que era: de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Porque, como muy bien lo han recordado algunos de los comparecientes, la verdad es que algunas de las frases que ustedes dicen distan mucho de lo que son sus actos. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Pero hay una cosa en la que más o menos podemos coincidir. Yo creo que el debate podría haber ido por ahí, ¿no? Y es recuperar la dignidad de esta Cámara, del Senado. No puede ser, señor presidente del Senado, señorías del Partido Popular, que sesión tras sesión, cuando viene aquí el presidente del Gobierno, los ministros, ¿no?, las ministras, todos sean insultos, todos sean frases en las que se deja caer, se desliza que han podido cometer delitos. El otro día, por ejemplo, la comisión de investigación fue verdaderamente bochornosa para los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que las pudieron ver. Y usted ha dicho que le recordaba, creo que ha dicho, a un plató de propaganda. Un plató, claro, un plató, el interrogador del Partido Popular, que parecía que se había visto la película Algunos hombres buenos y se pensaba que era Tom Cruise diciéndole al presidente del Gobierno: ¿ordenó usted el código rojo? ¿Ordenó usted? Pregunta tras pregunta. ¿No? Eso no es una comisión en la que alguien intenta preguntar razonadamente con hechos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que volver a recuperar la dignidad de este Senado. Y cuando hablan ustedes de los ataques a la Constitución, debo recordarles que son ustedes los únicos el único grupo que ha hecho una modificación del reglamento que se ha declarado inconstitucional. Es su grupo. Su grupo es el que ha hecho un ataque directo a la Constitución a reformar el Senado. Y debo recordarles también que fueron 5 los años en que tuvieron bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ahora que el mes que viene va a terminar el mandato de 4, incluido el presidente del Tribunal, 4 vocales del Tribunal Constitucional, incluido el presidente, todavía, pese a que ya lo conocen y que se han puesto en contacto con ustedes, no han iniciado el proceso para la renovación. ¿Qué van a tener también otros muchos años? ¿Van a querer bloquear también la renovación del Tribunal Constitucional? Y dicen que atacamos la labor de jueces y juezas, magistrados y magistradas. Bueno, yo ya lo han recordado aquí a algún compareciente. Debo recordarles a ustedes que fue el senador Monago el que en esta tribuna acusó directamente a un magistrado, al juez de Prada, de lawfare. Fue uno de ustedes el que lo dijo. Y recibió el aplauso cerrado de toda la bancada, incluida la portavoz de su grupo, que parece que estaba muy satisfecha con una acusación directa a un juez. Por lo tanto, es la mitad de la mitad, ¿no?, de dinero y santidad que decíamos al principio, ¿no? Y miren, el ministro de la Presidencia ha sido clarísimo y en muchísimas ocasiones ha dicho que respeta la labor de los jueces. Pero la Comisión de Venecia ya ha dicho que están altamente politizadas las asociaciones judiciales. Lo ha dicho la Comisión de Venecia en ese informe que ustedes han traído aquí. Y miren, dicen que hay que renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los de extracción judicial, esos 12, de los 20, 12 son de extracción judicial, con arreglo a lo que dice la Comisión de Venecia. Pues la Comisión de Venecia no dice nada concreto, por lo menos no dice lo que ustedes dicen que dice. La Comisión de Venecia ha analizado las propuestas que hay sobre la mesa, la propuesta democrática, que es el pacto al que llegamos con ustedes en su día, y la propuesta corporativa. Y lo que dice es que esas asociaciones judiciales altamente politizadas, dejar en sus manos la renovación, supondría un riesgo para la independencia y la pluralidad del Poder Judicial. Ojo, por tanto, con hacer algunas manifestaciones, como hacen ustedes aquí, con ausencia total de rigor. Y en cuanto al fiscal general, miren, bueno, el fiscal general está siendo investigado y objeto de un juicio con todas las garantías. Y ustedes dicen que tiene que dimitir. Y yo les pregunto, ¿no tienen ustedes en sus filas, en este mismo grupo parlamentario, no un investigado, sino un condenado por el Tribunal Supremo por cometer un delito?
Pues la mitad de la mitad, lo que decíamos, ¿no? Miren, respetar el Estado de Derecho es estar con las personas mayores y cuidarlas y no dejarlas desatendidas como pasó en las residencias de Madrid. Estar con el Estado de Derecho significa estar con el campo y estar con los agentes forestales y no despedirlos y tenerlos en situación como los han tenido. Defender el Estado de Derecho es defender a las mujeres que son objeto de esos cribados de cáncer de mama y no dejarlas desatendidas, y defender el Estado de Derecho es la dignidad de expulsar a un individuo como Mazón, que es una persona indigna en un lugar como Valencia. Eso es lo que sería defender el Estado de Derecho. El Grupo Parlamentario Popular nos trae aquí una moción sobre las actuaciones del Gobierno respecto al Estado democrático de Derecho. Y yo creo que ustedes, señorías, tienen un problema grave. Y es que el corte y pega que ustedes han puesto aquí parece que está sacado de los tabloides estos que ustedes subvencionan con mucho dinero, que riegan y se creen luego lo que esos tabloides dicen. Que riegan, sin ir más lejos, pues con 1 millón de euros al señor Jiménez Los Santos. Luego dice las burradas que dice, ustedes se las creen y nos las traen aquí. Esto no hay por dónde cogerlo, realmente. No hay por dónde coger, señora Ibarrola, no hay por dónde coger, porque lo que usted pone aquí en el texto no se corresponde con ninguna realidad. ¿Habla usted del fiscal general del Estado? Sí, es muy preocupante que esté sentado ante el Tribunal Supremo sin ninguna prueba. Y que la investigación prospectiva que se hizo del fiscal general del Estado, hay fuentes que dicen, no lo sé, no lo puedo afirmar, que era para coger su móvil, sacar los datos, a ver en todo lo que incriminaba al señor Cristóbal Montoro. Que ese era el objetivo cierto de esta investigación. Porque prueba no hay ni una. Lo decidirá la justicia. Por tanto, dejemos y respetemos que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero pruebas que no hay. No hay ninguna prueba, señoría. No se puede descubrir y revelar ningún secreto cuando ya era Vox Populi y estaban los medios de comunicación. La información a la cual se acusa al fiscal general sin pruebas cuando ya estaba en todos los medios. Pero bueno, dejémoslo ahí. El tema está en que si queremos regenerar la democracia y mejorarla, porque efectivamente, pues, corrupción existe. Yo soy de una organización que no tenemos ninguna persona condenada y hemos gobernado la ciudad de Valencia, muchos ayuntamientos, Compromís a gobernar d'una forma el govern de la Generalitat, el Consell, un caso, ni uno. Ahora, ¿cómo se actúa? Se actúa de una manera o de otra en función de quién es el amiguito del alma. No puede ser. Tengamos normas claras, objetivas para actuar, porque efectivamente corrupción existe. No caeremos de la figuera y no haremos como el capitán Renault, que en la famosa película de Casablanca dijo, cuando entró allí en la sala de juego, digo, qué horror, aquí se juega. Pues bueno, no faremos això, porque efectivamente no haremos eso. A esto por los diferentes partidos y grupos parlamentarios. Se aparta al posible tal, se hace regeneración democrática, se cumplen estrictamente los códigos de buena conducta de tal. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en mi tierra, en el País Valenciano? Señoría, desarmar l'Agència Valenciana Antifrau i Prevenció del Delicte. L'han desmantellat. La han desmantelado. Organizaciones mundiales han dicho que esto es una práctica que desarma un instrumento fundamental contra la corrupción. Lo han hecho ustedes. Transparencia Internacional la han desmantelado y que la han dejado sin nada. Una agencia que colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción. ¿Pueden predicar ustedes con el ejemplo? ¿Pueden venir aquí y hacernos pasar con que somos unos partidos, un grupo parlamentario que pide la transparencia, que quiere combatir la anticorrupción? No, se tiene que predicar con el ejemplo, porque si no es hipocresía. Y cuando usted dice de unos que afecta a otro grupo, lo mismo tiene que hacer usted en su grupo. Y no lo han hecho, no lo han visto. No lo hemos visto. Y por lo tanto, todo lo que nos pueden decir sobre este tema, que sería importante, pues cae en vacío. Cae en lo vacío.
Pongámonos de acuerdo en los elementos neurálgicos para recuperar o para mejorar la democracia. La Unión Europea nos ha dicho y existe un plan de acción para la democracia. Pongámonos de acuerdo y si realmente queremos respetar las instituciones, señoría, si de verdad queremos recuperar el crédito de las instituciones, tenemos que comenzar por la Generalitat Valenciana que nos lo han dejado hecho un desastre. Por favor, os lo pido, no nos traigan aquí a Amazon. No nos traigan a Amazon aquí al Senado. Sería un descrédito más para esta institución que ustedes están denigrando de una manera perversa. Por lo tanto, señorías, no se crean lo que dicen los tabloides que ustedes financian y tenemos que trabajar para regenerar y mejorar la democracia. No nos traigan a Amazon, por favor. Ibarrola, consejos tengo que para mí no vendo. Señorías, hoy el Partido Popular nos exige que respetemos a los jueces. Sinceramente, esto es un oxímoron de libro elevado a la enésima potencia. Dime de lo que presumes y le diré a usted de lo que carece. El PP y el respeto a la justicia, todo en una misma frase. Hablando de respeto, podíamos empezar por respetar esta Cámara. Podíamos empezar por respetar este Senado, que ya llevamos 4 reformas del reglamento. A ver, mañana yo le voy a pedir a los senadores que estén muy pendientes. No sea que el señor Arenas vaya a meter una enmienda in voce para poder fumar en el escaño. ¡Qué vergüenza! El señor Arenas vapeando detrás de la ministra de Sanidad. A esto hemos llegado, señorías. Esto ha sucedido hoy. Señora Ibarrola, escuche lo que le voy a decir. Y además, controlando la Sala Segunda del Tribunal Supremo detrás y presidiendo la Sala 61. ¿Sabe quién dijo esto? Esto lo dijo el señor Cosidó, ufanándose del negociado del Consejo General del Poder Judicial. Es bueno, escucha esto otro, es bueno para la justicia que se deje de poner sentencias. Esto lo dijo el PP sobre el juez José Ricardo de Prada en el Congreso. No tiene por qué ser verdad, los jueces no son infalibles. La señora Cospedal tras la sentencia de la Gürtel. Las conclusiones de la sentencia no se corresponden con la realidad. El PP tras la caída por el barranco del señor Rajoy. Pijo ácrata, y además que lo haya dicho él, Rafael Hernando contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Y para rematar, además, encima, pretendía hacerlo responsable al juez de las agresiones que pudieran sufrir los diputados. Toda una joyita. Prevaricador, la señora Esperanza Aguirre, contra el juez Baltasar Garzón, el juez que destapó la trama corrupta Gürtel, donde ya hay más de 100 condenados, que no se les olvide. De juez prevaricador a payaso ilustrado. Es un personaje indigno. También, de nuevo, el señor Rafael Hernando. Contra el juez Garzón. No es una trama del PP, es una trama contra el Partido Popular. El señor Rajoy por la sentencia de la Gürtel. No sé si los jueces están haciendo política. Esto se la liaron parda al señor Pedro Sánchez por decir algo parecido en una entrevista. Pero continúa. Interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas. La señora Cristina Cifuentes por la paralización de la sanidad pública en Madrid. ¡Oh, qué pena! Le paralizamos la sanidad pública en Madrid, fíjense ustedes. Es un montaje policial dirigido contra el Partido Popular, Federico Trillo, el del Ya 42. El mayor caso de lawfare lo mecieron ustedes. El juez de la Prada introdujo un párrafo que provocó la caída del gobierno. Esto lo dijo ahora recientemente el señor Monago aquí en este pleno del Senado.
Y para terminar, la frase épica que anima a saltarse todos los cauces democráticos y reventar la justicia si ello fuere necesario. El que pueda hacer, que haga. José María Aznar, el de la foto de las Azores. A ver, señorías, ustedes solo respetan a los jueces cuando les convienen sus sentencias. Dígalo claro. O hacen lo que pueden hacer. Esta moción solo es un espejo donde ustedes, señorías del Partido Popular, se niegan a mirarse. Y les digo una cosa, ninguno de estos procedimientos se puso en marcha por bulos publicados de pseudomedio. Ninguno de los procedimientos judiciales a los que usted era indecente. Ninguno comenzó con una filtración de otro bulo señalando a un fiscal con alguien de Madrid que usted conoce. Nuestras enmiendas son a la totalidad. Acepten el resultado electoral, respeten la justicia, voy terminando, y dejen de traer aquí dislates que dan auténtica vergüenza ajena. Gracias, señoría. Muchas gracias. A continuación, le corresponde el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario Plural al senador Pujol Bonel. Se quiere incluso saludar en sesiones tan áridas como las de hoy, teniendo una situación como la actual. Exactamente, es una morada que se considera que el Estado de Derecho está en peligro por considerar un ataque a los jueces. En primer lugar, a pesar de las acusaciones del Partido Popular hacen al resto de grupos, no es cierto que el esfuerzo de los populares no ganará ninguna medalla en ninguna Olimpiada. Y a las preguntas, interpelaciones y mociones se repiten más que el ajo. Algunas las importan del Congreso y otras las reeditan en semanas consecutivas y alternativas. Copy y paste de la situación. Por eso, su humor es tan carrinclón, más que ir a pie. Nos encontramos la beta humorística de los populares y ciertamente se ve a simple vista. En primer lugar, hablan, casi siempre cuando hablan de jueces independientes y casi nunca de jueces imparciales, responsables y directamente sujetos de la ley. No deja de ser un ataque curioso al Poder Judicial cuando la radical esencia del Poder Judicial es la imparcialidad. Pero el modelo que propone el PP de jueces independientes, solo independientes, aparte de inconstitucional, por incompleto, tampoco es el modelo que sus señorías practican. Recordemos, que esto ya se ha dicho antes, que pensaban dominar, si no lo hacían ya, la sala segunda por la puerta de atrás. ¿Jueces independientes? Se han proclamado como el partido de los jueces. Recuerden la famosa portada de La Razón. Jueces independientes, jueces de partido. Han decorado la renovación del Poder Judicial, doblando sobradamente su mandato de pasar a más de 10 años para maniobrar en todos los nombramientos de cargos judiciales posibles afines ideológicamente. Jueces independientes, llamados en tuito persona, para acabar de rematarlo, quieren, como dice la Comisión de Venecia, de librar la administración del Estado de un poder del Estado con unos funcionarios públicos muy respetables, pero que no tienen detrás la legitimidad democrática que tiene el resto de poderes del Estado. Todo esto sin recordar cuál es la fuerza vinculante de los dictámenes de la Comisión de Venecia, cero. La nota aquí es cómica precisamente por esta falta de autoridad o vinculación con la Comisión de Venecia, broma que hacen llegar al sumum una de las enmiendas que ha presentado su grupo afín, el que practica seguidismo con esta Cámara, seguidismo que me parece que se está acabando. Serán ustedes los que seguirán si no han empezado ya. No pueden ni más ni menos que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de las audiencias hagan escalafón por antigüedad en un sistema de promoción ni de mérito ni de capacidad que incluso hace que las Fuerzas Armadas lo habían abandonado. La independencia,
el ataque a la independencia se da con sanciones arbitrarias, manifiestas o encubiertas contra los jueces, no por el ejercicio del derecho legítimo de la crítica de la razón judicial. ¿Me pueden decir un solo ejemplo de alguna sanción arbitraria, formal o encubierta contra algún juez? ¿Un traslado, una sanción, una multa, una suspensión? Ni una. Ni una. Lo que ustedes quieren es que lo que no nos gusta a los demás no lo podamos criticar. Y cuando el único poder que la Constitución ve como poder es precisamente el Poder Judicial. Si no gusta, pues es otra cosa. Una vez más, ustedes se basan en bulos y bulos. Y les propongo una cosa que ya les propuse en la última Comisión de Justicia. ¿Por qué no hacen una encuesta? Y le preguntan a la gente, demoscópicamente, quién querría entrar en la sala del juez Peinado a ser... Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. El Partido Popular, esta moción bien podría haberse titulado "Haz lo que yo digo y no lo que yo hago". Y voy por puntos. Instan al Gobierno a cesar en los ataques a jueces y magistrados, como si esto fuera algo exclusivo del Gobierno del Partido Socialista, porque deben de haberse olvidado que fue un senador del Partido Popular quien calificó al Tribunal Constitucional como el cáncer de la democracia. ¿O se han olvidado de las declaraciones que hacía el Partido Popular descalificando a los jueces que intervenían en el proceso de corrupción de la Gürtel? Y si hablamos de injerencia, no quisiera recordarles aquellas declaraciones ya tan repetidas del entonces también senador del Partido Popular, el señor Cosidó, cuando decía que controlarían la Sala Segunda del Supremo por detrás. O el hecho de que durante más de 5 años han mantenido bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no se ponían de acuerdo sobre el reparto entre los afines a unos y otros. Y no dudamos de la imparcialidad y la neutralidad de una gran mayoría de jueces y magistrados, pero no es menos cierto que hay actuaciones y declaraciones públicas que con un marcado sesgo político de determinados jueces en relación incluso con propuestas legislativas, lo que nos lleva a cuestionar no solamente su imparcialidad política, sino que además socava la percepción de la ciudadanía sobre la justicia, erosiona su propio prestigio y genera cada vez más desconfianza en el Poder Judicial. Porque, señorías, la polarización política trasciende a la sociedad y, desde luego, no deja libre a la justicia, que con demasiada frecuencia se percibe falta de neutralidad y con claros tintes de politización. Por tanto, injerencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial no, pero tampoco injerencias del Poder Judicial en el Legislativo ni en el Ejecutivo. Y en relación con el punto segundo, nuestro grupo, como bien saben, rechazó la enmienda a la totalidad que presentaba el Partido Popular en el procedimiento del Congreso, cuando se presentaba el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley 50/1981, por lo que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial, porque como principio consideramos que es positivo adaptar y acercar el sistema judicial a la realidad social, reforzar aún más el carácter democrático, abriendo esa nueva vía para el acceso a la carrera fiscal y judicial a personas que no pertenecen previamente a la misma. Como también vemos necesario que se abra un proceso extraordinario de estabilización laboral para reducir la temporalidad en el ámbito de la Administración de Justicia, por cierto, cumpliendo y dando cumplimiento a las directivas europeas. Y, desde luego, no compartimos con ustedes que esta modificación suponga ninguna injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Y respecto al punto tercero, ¿qué les voy a decir?
Cierto es que el Gobierno no siempre es lo explícito que esperamos y que deseamos los grupos en relación con las respuestas que dan a nuestras preguntas. Pero también, y no es menos cierto, que el Partido Popular juega a la misma indefinición e inconcreción en esas preguntas muchas veces. Lo hemos visto hoy mismo. ¿Y quién es quién para dar lecciones, ya no de educación, sino de cortesía parlamentaria, señorías, cuando las sesiones de esta Cámara se han convertido en un recital de insultos, de exabruptos, del que ustedes son precisamente actores principales? Y en el cuarto punto piden aplicar el dictamen de la Comisión de Venecia para la elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero, señorías del Partido Popular, si ustedes no son ajenos ni van a estar al margen de la solución que se adopte. Y para terminar, instan al Gobierno a desbloquear en el Congreso la tramitación de las proposiciones de ley aprobadas en el Senado. Si solo basta remitirnos a los diarios de sesiones de los años del Gobierno de Mariano Rajoy para comprobar cómo entonces también las iniciativas que aprobaba la oposición se acumulaban en el mismo congelador del Congreso. Señorías, como les he dicho al inicio, creo que no están para dar lecciones, o quizás sí, porque ustedes son maestros en estas formas de actuar que ahora reprochan al Gobierno del Ruego vaya finalizando, señoría. Termino ya, que reprochan al Gobierno del Partido Socialista. Por tanto, nada más que decir que no vamos a apoyar esta moción que, desde luego, no tiene ni base ni argumento. Muchas gracias. Presidente. Juzgado. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde